Medalla de oro para el farsante de Ciro Gómez Leiva. Lo voy a exhibir no con mi opinión, solo con las opiniones del Ciro cuando se acusaba por parte de Estados Unidos, primero desde el juicio del Chapo, luego desde el juicio en contra de García Luna, como lo defendía a muerte. Y no voy a dar mi opinión porque es un video de casi una hora, lo que van a ver, dos contrastes. Época de García Luna, donde está acusado de narco, y lo más reciente sobre el gobernador de Sinaloa, que está acusado de lo mismo, de narco. Y las dos caras de Ciro, uno, primero, hasta se ríe, lo entrevista, toma las cosas a la ligera, nada de seriedad, no hay nada, prácticamente es un defensor mediático de García Luna y desestimaba las pruebas, las acusaciones de los Estados Unidos. Pero ahora, todo serio, dedicándole un día, 2 días casi completos a hablar de este tema, y ahora sí dice, pruebas. Estados Unidos no puede acusar sin tener pruebas. Ahora sí, ahora sí. A diferencia de este sinvergüenza, si hay pruebas y se investiga a este señor y se está coludido con el narco, como lo estuvo García Luna, que se pudran los dos en la cárcel allá en Estados Unidos, tanto el gobernador como García Luna. Si son cómplices, si es cómplice el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, que se pudra, que pase el resto de su vida por colaborar con el narco, con los chapitos o con el cártel de Sinaloa. Que no se le proteja, que se investigue a fondo. Ciro nunca pidió que se investigue a fondo. Ciro defendió, defiende y seguirá defendiendo a García Luna. Pero ahora van a ver, y es por eso que digo que le encantaría quemarlo a este video, porque ahora sí muy propio, muy serio. Yo se los informé hace 5 años. Prácticamente su argumento es lo que le dijo un priista que perdió la elección y ahí dice, no, ya estaba las pruebas, ya se había avisado, aquí lo informamos en este gran programa que es de investigación. Perdón, dije que no iba a hablar mucho, pero es imposible ante tanto descaro, tanto cinismo de este personaje que ha defendido a narcos sentenciados. No hablo de García Luna. Defendió, y muchos no saben, a un operador, a un lavador de dinero de los Zetas. Lo defendió. Sentenciado, encarcelado por lavar dinero de los Zetas. Este señor no tiene autoridad moral, pero pues es la hipocresía y maroma, el maromero Gómez Leiva. Pero sin extenderme más, porque viene mucho material, 2 contrastes, y vale la pena, vean cómo trataba a García Luna, cómo lo protegía. Y el otro contraste, ya les dije, con Rocha Moya. Adelante, por favor, corre video, larguísimo, palomitas, y pongan atención en las palabras y las formas de Ciro, el antes y el de hoy. Corre video, por favor. En varios medios de comunicación de Estados Unidos que fiscales de Estados Unidos precisamente pues habían dicho que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había hablado con un preso, con un interno de la cárcel donde está allá en Estados Unidos, que le infiltraron, ejercer violencia y manipular testigos. Esa es la versión, esa es la versión que se dio a conocer ayer, y como siempre pues hay que dar por sentada la versión, que esto es gravísimo, de que mandaba no solo amenazar, sino quizás hasta con la intención de desaparecer, matar a algunos de los probables testigos en su caso, al rey Zambada. Es fundamental este testimonio en todo caso, comillas, porque es el que dice o asegura que le dio entre 3 y 5 millones de dólares en un restaurante en una maleta, cosa que ya platicamos en su momento, es absolutamente imposible. Inverosímil. Qué fatal cantidad de dinero. Inverosímil para nosotros, no pues para los fiscales de Estados Unidos y para la Corte. Tenemos información del tema, Ciro, porque vamos a regresar sobre ese asunto, ¿no? Sí, han hecho un análisis de cómo la conducta de Genaro García Luna afectó la seguridad en México. Uy,
Y dice el presidente: yo pienso que aunque él era un personaje importante en el gobierno, muy importante, la responsabilidad estaba más arriba. Sí, pues como la de él, como tendría que estar la de él. Pues nada más. Pues sí, la responsabilidad de lo que está pasando en seguridad en el país. Que enoja el presidente la semana pasada. Ahora, Sobre el caso de García Luna, a ver, es relevante, Ciro, por lo siguiente. Esta prueba, comillas, esta prueba de este audio, se presentó hace más o menos un año por parte de la Fiscalía. La que ayer reveló La que ayer- AP, sí, y la la que agencia ayer del proceso, circuló. básicamente fueron esos dos. Sí, medios. sí, fundamentalmente hace un Sí, año que lo proceso. presentó la Fiscalía allá en Nueva York, pues con la intención de lo que ya se conoce. Pero ayer lo volvieron a presentar. Ayer lo ante volvieron la a Corte de difundir en todo Brooklyn. caso. ¿Por qué? Porque hay una insistencia, Ciro, por parte de la, eso sí, de la Fiscalía para que el jurado sea anónimo. Eso no lo ha autorizado el juez. Beto, ¿sabe por qué? Parte de su estrategia, sea anónimo. Por supuesto que ellos también quieren difundir esta idea de que Genaro García Luna es muy peligroso y de que corren peligro la vida de quienes participen en ese jurado. Pues es parte de, eso sí, pues del discurso de los fiscales en Estados Unidos. Eso es absolutamente cierto. No lo han logrado conseguir. El juez del caso no lo ha aceptado. Eso por un lado. Entonces, lo segundo es, esa prueba ha pedido incluso la grabación el propio abogado César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, y todo eso es porque ya hablamos con gente que está cercana a la defensa de Genaro García Luna, pues pidió al fiscal no tomar en cuenta el audio porque no es nítido. De entrada, porque no es nítido. Sí lo grabó un interno, dicen que es un... No, a ver, según la información, no era un interno, era un agente encubierto. Lo metieron a la celda o a que se encontrara con García Luna. Según el tipo lo iba a grabar o lo grabó, y de la conversación, de esa supuesta conversación que dice el juez, el jurado, que no es nítida, en esa conversación Genaro García Luna habría dicho algo así como, pues si es necesario, busquen a la mafia rusa. Oye, la mafia rusa será una señora. Bueno, busquen a la mafia rusa para que maten a uno de los testigos que está declarando en mi contra. Y luego esa información, el testigo se convierte en Vicente el Rey Zambada. Hijo, como de guión, ¿no? Pues mira, exacto. Difícil que diga, busquen a un ruso para que mate al Rey Zambada. Pero entonces, bueno. pues esos son los argumentos. Y banquete, lo decíamos anoche en la televisión, pues qué banquete para la conferencia mañanera de hoy. Porque Genaro, gracias por la oportunidad. leímos tu carta ayer diciendo que todo esto era una mentira, que no te ha dado dinero Jesús Zambada. Yo no conocía el detalle de cómo lo había dicho, la forma en la que había expresado. Sí, pero Buen día, Genaro. Buen día, Ciro. Bienvenido, Gracias. Buenos días. Y gracias, Humberto, gracias por tu comentario, porque además lo agradezco mucho, porque es muy complejo en este concepto y como sean las cosas, que tenga esa claridad. Y agradezco mucho, Juan Alberto, tu comentario, estando tú presente. Primero porque, tres cosas importantes. Primero porque la detención fue en 2008 y la extradición fue en 2012. Y efectivamente, como tú señalas, él ya había declarado en varias ocasiones en México y en Estados Unidos. Y todas esas referencias fueron investigadas y no hay ninguna prueba o evidencia de ninguno de esos casos de referencia en torno a eso. Ni una. Segunda, como bien señalas, y yo lo he señalado, lo he indicado, es que incluso me preguntaron que si yo pensaba demandar. Y a Zambada, Jesús Zambada. Y yo le pregunté a un abogado respecto a ese alcance. Y él me decía que una argucia que hacen legal los abogados en la defensa de los criminales es justamente eso que está haciendo el abogado del delincuente. Inducir la pregunta para tratar de generar esa perspectiva o ese morbo a esta figura para tratar de ganar esa ventaja que les puede dar el litigio jurídico. Y por ese esquema aparentemente no habría delito, porque el perjurio que hay cuando alguien dice una mentira en torno a una persona o se da cuando alguien lo asevera y cuando el abogado lo pregunta, induce para que haya la respuesta. Por eso le agradezco a Juan Alberto su comentario, porque como lo escribe él, exactamente es algo muy importante que hasta él mismo la piensa, porque sabe que implica un delito si él entra en perjurio cuando engaña al juez. ¿De cuánto fue el silencio? Decías, Juan Alberto, 20 segundos. Bueno, casi 20 segundos. 20 segundos es un mundo. Hacer un silencio, 20 segundos es una eternidad. Es un mundo. Tres días de que la fiscal Gina Parlovecchio lo entrevistó. En ningún momento dudaba sus preguntas, siempre eran certeras, siempre eran al momento. Y bueno, aquí ya lo había acorralado Púrpura anteriormente, el lunes, de la tarde del lunes, cuando empezó el cuestionario Púrpura, y ayer en la mañana ya lo había acorralado, ya lo había hecho caer en contradicciones, porque, bueno, el Rey Zambada señala que muchos de los crímenes cometidos cuando asesinaron a un comandante, a otro miembro del cártel de Sinaloa, bueno, todos esos se los achacaba al Chapo Guzmán, pero ahí el juez, el abogado del Chapo le había confrontado con sus propias declaraciones hechas anteriormente a la fiscalía, en donde nunca mencionó a Guzmán Loera en aquellos crímenes, y le decía, ¿y por qué ahora sí está mencionando aquí a mi compa Chapo? Lo decía en español, cuando usted tuvo oportunidad de hacerlo anteriormente y no lo hizo, ¿no? Bien. Juan, soy Ricardo López Cordero. ¿Por qué si Jesús Zambada ya había declarado antes que había hecho estos presuntas entregas de dinero a distintos funcionarios, por qué ayer duda?
Bueno, ayer duda porque está en juego, digamos, una negociación que él tiene con el gobierno de Estados Unidos de obtener una pena corta, de obtener un permiso para llevar a su familia a vivir a Estados Unidos. Bueno, todo esto que se les otorga a los testigos protegidos en este polémico programa que tiene el gobierno de Estados Unidos. Está en juego eso para el Rey Zambada. El Rey Zambada puede alcanzar cadena perpetua con uno de los delitos que le han comprobado, con uno solo de los delitos, él tendría la cadena perpetua. Y bueno, él está negociando justamente eso, hundir al Chapo Guzmán para él quitarse de encima todas estas penas, es parte de su negociación. Él está midiendo muy claramente, pues, a él le puede afectar todo esto, por eso es que él se le está pensando, no es lo mismo decirlo en una junta privada ante los fiscales, relatar toda su historia criminal, que decirla en público ante la prensa en un juicio en el que supuestamente el acusado es el otro, pero que el acusado es el otro. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Juan Alberto. ¿Regresa todavía el lunes? ¿Va a estar el señor Zambada? No, Zambada ya ayer mismo ya él acabó, él acabó con su testimonio. Hubo otros, llegaron otros testigos y hasta donde se sabe él ya no va a regresar, ya no tiene mucho sentido, se alargó mucho su testimonio, creemos que ya no regresa. Bueno, te mando un muy fuerte abrazo, Juan Alberto Vázquez. Ojalá podamos seguir contigo en el juicio del Chapo Guzmán a partir del lunes. Fuerte abrazo y gracias, Juan Alberto. Gracias a ti, Giro. Un saludo a todos allá. Gracias, Ricardo. Gracias, Genaro. Vamos a tener que hacer una pausa y al regresar platicamos largo contigo sobre todo esto, pero sí queríamos tener la crónica desde Nueva York de alguien que estuvo ahí, porque además nos contaba Ricardo, Genaro, que no es fácil para los periodistas llegar ahí. No, ¿Sí sabías cómo es? Juan Alberto me contaba que tiene que llegar, primero acreditarse ante la corte y luego llegar a las 6 de la mañana para formarse, que alcanzan a entrar solo 100 personas, no 100 periodistas, sino las primeras 100 personas que lleguen. Hay que pasar dos distintos retenes de seguridad, quitarse los zapatos como si uno estuviera en un aeropuerto de Estados Unidos o entrando a la embajada, que hay perros que tienen capacidad para detectar bombas, en fin, que es todo un asunto entrar al juicio de Joaquín Guzmán. Pero queríamos escuchar este detalle de los 20 segundos, dijo. Eso y la referencia de que valiosa de que esto ya ha sido antes declarado y no es algo nuevo y ya fue investigado por autoridades mexicanas y de Estados Unidos sin que exista una evidencia en torno a eso. Bueno, Genaro García Luna, ayer señalado en el juicio del Chapo Guzmán, lo señaló el señor Jesús Zambada, de haber recibido dinero, parte de ese dinero, además se lo había entregado en unas cajas en un restaurante, haber recibido mucho dinero, millones de dólares. Manuel. Es correcto. En la carta, Genaro, que comunicado que tú circulabas ayer, haces dos precisiones sobre los dos momentos donde supuestamente te beneficiabas de esos recursos, 6.5 millones de dólares en dos tramos, como titular de la AFI, donde te señalan que tú influiste para que pudieras nombrar a un comandante en una específica zona del país. Pero nos dices, y lo explicas en tu comunicado, eso no lo podías hacer. Sí, efectivamente, justamente cuando, eso es claramente mentira y como lo señala el comunicado, cuando yo llego a la Policía Judicial Federal que me nombran, existía esa figura. ¿Qué año? Año 2000. Y tengo la encomienda de transformar la Policía Judicial Federal. Y una de las encomiendas era justamente quitar esa facultad al titular de la Policía Judicial Federal, donde él podía tener la potestad directa de adscribir a comandantes de la policía a donde él quisiera. Para quitar esta figura, cuando se crea la Agencia Federal de Investigación, en la ley interna de la Procuraduría se establece un consejo, que este consejo lo preside un subprocurador y está integrado por miembros de la Procuraduría, donde ya no participa, ni conduce, ni elige, ni determina, ni puede él directamente asignar a ningún comandante ni policía de la Judicial Federal, de aquella policía, ya después AFI. Entonces digamos que, y esto es público, este documento es público, está en el diario oficial de diciembre de 2002. Y es importante porque la referencia a él es 2005. Ya para 2005 no existía la posibilidad de que el titular de la agencia pudiera nombrar o asignar o designar un comandante en una plaza, porque iba al consejo, el consejo era el que definía dónde se escribían y era el que definía, y está en la ley, y está en la ley, es público esto, está en el diario oficial y por favor pueden consultarlo, es de diciembre de 2002, viene el 17 de diciembre de 2002, diario oficial. 27 de diciembre del 2002. 27 de diciembre del 2002. Y los hechos, 27 de diciembre del 2002 fue el chiquitazo, fue cuando tomaron las instalaciones del Canal 40. Aquí está la segunda referencia, ya siendo secretario de Seguridad Pública, pues con todas las actividades que tenías, tuviste tiempo para irte a un restaurante y recibir pues una serie de cajas con billetes, seguramente, pues que sumarían por ahí de 3 millones de dólares. Sí, es totalmente absurdo, es mentira, es una infamia, y lo señalo, inclusive yo preciso en mi comunicado que nosotros por disciplina institucional y por disciplina personal y profesional determiné que en todos los casos, visitas, la Secretaría, las agendas privadas y oficial, todo está registrado, está certificado. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI y un par de veces en Seguridad Pública. Me invitaste a platicar, una vez hacíamos unos documentos, a tomar café. ¿Me grababas? Cuando entraba toda la gente que entraba al registro de la institución era grabado. Y no solo eso, había ocasiones que tomaban registros biométricos, huellas, etcétera. Por supuesto. Pero te
podría reunir en otros lados. Digamos, considerando esa perspectiva, justamente para que no hubiera estar el registro formal de la bitácora personal y el ámbito privado y oficial total, y está grabado y es público. Pero aún más todavía, un tema valioso que se precisaba en la comunicación que contaba Juan Alberto, es que estas referencias que hace él son del año 2005. Debo decir que el 2008 fue detenido y el 2012 extraditado. Yo, parte de mi trabajo ya, que he explicado, es que en las tareas que hay para el combate al crimen, hay unidades especiales que se constituyen para combatir este tipo de crimen. Y esas unidades tienen ciertas calificaciones específicas para poder participar. Entre ellas se hace una auditoría total de sus bienes, de su actividad personal, de no tener ningún vínculo con la actividad criminal. Y no solo en el país, se hace a nivel internacional. Esta certificación se hace con los americanos, con otros países donde se comparte información de inteligencia de alto nivel. Para esas tareas yo estaba asignado y esa era mi responsabilidad. Es decir, no solo era un tema del país. La segunda figura es que en tiempos, cuando él se extradita, a mí me toca participar para extradición. Y pasó lo mismo con la Barbie, pasó lo mismo con otros delincuentes que ha pasado en un proceso. Esto no es nuevo. Es una argucia ocupada por los delincuentes y por los abogados de los delincuentes para intentar tener ventaja en el juicio, para que bajen la condena o negocien alguna figura jurídica para poder traducir la cantidad de años en la cárcel, o si están en la etapa procesal de investigación para que aporte evidencia, lo cual yo estoy a favor en términos institucionales. Es una herramienta poderosa para profundizar la investigación. Yo no estoy en contra de eso. Es más, yo reitero, estoy a favor de la transparencia, a favor de yo coadyuvé. Primero, debo decir que la gente que lo señala y que la Barbie y todo eso de delincuentes, me tocó participar en el proceso de inteligencia, de información, de operación para su captura y después extradición. Justo porque estoy convencido de la importancia de extraditarlos y profundizar en las investigaciones. Yo estoy a favor de eso, que sea transparente y si hay una evidencia que se aporte. Eso está a favor de eso. Esta referencia que si habrá una investigación a tipo estas declaraciones, ahí estarás. Por supuesto, pero además quiero decirte que esto ya fue hecho. Por eso yo señalaba, y eso señalaba Juan Alberto, que es algo valioso, que no se considera. Esto ya fue hecho desde el año 2008 y después 2012. En México y en Estados Unidos, porque estas figuras para ser extraditado pasan a declaración, son formales, son jurídicas, y eso implica una investigación profunda de estos hechos. Por eso también debo decir algo valioso, Ciro, que tú señalabas, es respecto a que el juez inclusive ha amonestado ya a los abogados y a los delincuentes por referir personas sin evidencia, porque es una argucia legal para poder hacer esa figura. Pero yo estoy a favor de eso, que sea transparente, que se profundice y que se haga la parte correspondiente. Hay una serie de documentos que acompañan tu comunicado, Gerardo, donde te escribe, por ejemplo, el director regional de la DEA en el año 2011, hace un reconocimiento sobre tu trabajo encabezando a los hombres y mujeres de la Policía Federal, por ejemplo, también de junio del 2011, donde desde la Embajada de los Estados Unidos de América, pues hacen precisamente el reconocimiento sobre el trabajo, por ejemplo, para el desmantelamiento de la familia michoacana, de la detención de la Barbie. Documentos que me queda muy claro, no te los habrían pues entregado, otorgado, si no les constara pues el trabajo que hiciste, ¿no? Pero aún más, sabiendo y ya estando extraditado esta persona, donde él ya había declarado eso. Y aún más, para que estos documentos, yo nunca lo he hecho, yo no lo he hecho público, porque es una disciplina personal. Inclusive aporto documentos donde también fui objeto de amenazas a mí y a mi familia, que yo nunca lo había hecho. Y tengo más en otras cosas que tengo en términos de profesionales. Pero yo no lo he hecho porque yo creo que es un tema diferente. Pero bueno, lo hice esta vez porque quiero mostrar cómo también en esa figura, en aquel momento, la misma embajada y las agencias que se dedican al combate al narcotráfico me alertaban de esto, de la amenaza del crimen organizado, de atentar contra la familia y el personal oficialmente. O sea, no es un tema esto oficial. Y finalmente, que en este caso la DEA, y solo en este caso adjunto a la DEA, pero pasó con otros colegas de otras agencias de otros países, donde alertaban esta figura donde el crimen organizado en su defensa busca contrarrestar el combate frontal del delito. ¿Nunca tuvo contacto con ningún miembro de la delincuencia organizada? ¿Nunca? ¿Ni una reunión en privada, ni una llamada telefónica, ninguna comunicación? Nunca. ¿Y como director de la FI? Como parte de estrategia de contacto, nunca. Nunca. Y además, yo quiero prestar algo más. ¿No tenías un equipo que buscaba algún acercamiento para obtener información? Nunca. A ver, quiero hacer un antecedente para que... Nunca, así claro, nunca. Pero aún más, quiero darles un detalle importante. Yo estoy formado en áreas de inteligencia y de contrainteligencia. Y yo, en mis capacidades de investigación, conozco estrategias para poder obtener información. Por eso creo que es una herramienta valiosa lo que usan los fiscales para dar estas garantías y que ellos aporten información. Por eso, inclusive mis colegas que me decían ahora que se pasó ese tema, la perspectiva que no está ante público, me dieran dinero y es absurdo. Reitero, nunca. Y por disciplina profesional, porque sí estoy formado, nunca. Por eso en mi oficina, Ciro, que tú tuviste oportunidad de estar. Las dos, en AFI y en Seguridad Pública. Si tú puedes corroborar, ¿no? Yo tengo seguridad, y yo me han cambiado, la han rotado, y yo estoy con ellos. O sea, bastaba preguntarle al jefe de seguridad, bastaba preguntarle a cualquier gente que ha estado en torno a, o bastaba checar el restaurante donde refiere que está, ver un video, y no hay ninguna. ¿Qué sentido, ingeniero, le hacen los señalamientos que hacen en contra de Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal? Sí, bueno, yo de pronto lo que observo
y referencia a esta acusación que se hace, es que él también participó en aquel tiempo en la detención de esta persona. Y creo que también obedece a eso. Zambada. Sí, él señaló en su comentario, pero creo que obedece a eso porque yo reitero que esto no es nuevo, es un tema que ha sido histórico. A mí me pasó con la Barbie. La Barbie nosotros la detuvimos. Hicimos todo trabajo de inteligencia para detenerla. Y después lo mismo. En su defensa, con el juez, hizo referencia y claramente el juez lo sentenció y etcétera. Hizo una referencia que también de que te... No similar, pero generalizado, etcétera, y usaron el mismo concepto los abogados y igual se investigó, igual se procesó, pero reitero, y me tocó detenerlos, se hace el trabajo de inteligencia, el trabajo de operación. Entonces, supongo que esa es la perspectiva que se da en torno al Estado argentino. Existe una situación y es más de tipo conjetural. ¿Por qué si el gobierno de Enrique Peña Nieto logra detener 2 veces al Chapo Guzmán, ustedes en la administración Calderón no logran detenerlo ninguna? Bueno, si usted estudia los expedientes, estudia la parte con la que lo detienen con inteligencia hecha por nosotros inicialmente. Todo el trabajo de infraestructura, de inteligencia operacional que se hace para la búsqueda y captura del Chapo, toda fue hecha desde entonces con la Defensa Nacional, con Marina, con nosotros. La base con la que se llega a él. A la primera detención, de febrero de 2014. Y cuando se fuga por segunda vez, la inteligencia que se tenía sirve para recuperar parte de la base de investigación en la segunda etapa de la captura. ¿Los goles de Peña Nieto fueron a pase de Felipe Calderón? No, yo creo que qué bueno que comentas este tema. Yo soy institucional, yo no tengo actividad partidista. Y quiero decirle que es un error, por eso es que pasa esto. El tema es que debe ser un enfoque institucional. Si usted pregunta a Estados Unidos y cambia el partido, no dice que el FBI o que la DEA detuvo a tal porque sea con un presidente o el presidente. No, lo que hacía la Secretaría de Defensa Nacional, lo que hacía la Marina, lo que hacía en su momento la Policía Federal, en su momento la AFI, obedecía al combate al crimen con el presidente que fuera. Lo que se hizo en aquel tiempo era la construcción para ir integrando información para llegar a las capacidades que tuvieron después para su captura. Esta evolución de información para generar inteligencia operacional lleva tiempo, implica poder infiltrar estructuras, poder tener información privilegiada, poder tener información técnica de alta envergadura, inteligencia operacional a nivel internacional. Es una evolución y eso está en los expedientes, eso está ahí, está registrado, y no, por supuesto, más inclusive la persecución fue tal, no, pero no solo eso, un dato importante para usted que ve el caso, cheque por favor cuánta estructura de alto nivel fue detenida del Chapo en el gobierno de Calderón. ¿Qué tanta? Lo más importante es, y no tan importante, el más importante en la estructura del Chapo Guzmán, en la jerarquía que había de conducción, era su hermano. Detenido. Por favor, pero además, la estructura importante, que después, en lo que se aporta inteligencia en la etapa siguiente, pero es parte de un proceso institucional, no obedece a un gobierno per se, obedece a esta evolución que hay de la información, de la ventaja operacional. Entonces es falso que, el gobierno del presidente Calderón, su Secretaría de Seguridad Pública, tuvieran un pacto, una especie de entendimiento con el llamado cártel de Sinaloa. Totalmente falso. Es cuando más se combatió y está registrado. Por favor, chequen las alegaciones previas. Chequen la parte que hay en la PGR. Nada más para precisar, Genaro, el testimonio de Jesús Zambada es una especie de venganza contra usted y contra Gabriel Regino por haber participado en su detención. Yo creo que es una estrategia. Esto no es nuevo, Les pido por favor, chequen. O sea, chequen por favor, porque no parece que es algo nuevo. De acuerdo, está en el expediente. Exacto, lo decía Juan Alberto. No es nuevo. Yo creo que es una estrategia de los delincuentes, de los criminales. Sistemáticamente lo han hecho para buscar esas ventajas. Yo no creo que es algo específico. Pero está siendo presentado como testigo del gobierno de los Estados Unidos. Pero por favor, ya lo explicó Juan Alberto la forma como se dio las cosas. Lo señala él que el abogado del Chapo a pregunta expresa trata de preguntar al otro delincuente para inducir la pregunta. Por eso vale la pena ver lo que explicó Juan Alberto, es muy importante porque detalla el proceso que justamente no se observa estando uno fuera de lo que pasa ahí. Y lo que él señala es que el abogado del delincuente le pregunta al otro delincuente que es como testigo esa referencia, induciendo la respuesta, buscando ese beneficio para su cliente. Y por supuesto, al final buscan que la gente que combate el crimen, la gente que está teniéndolos, pues inhibir el proceso y buscar yo no veo como algo personal que obedezca esta referencia o que es una persona, yo eso no lo veo, yo vuelvo con una estrategia delictiva, sistemática para tener ventaja en esos procesos, que además no es nuevo, reitero, es algo que se ha hecho. Es más, por favor les pido que lo vean y se ha hecho en otros casos, ¿no?, anteriores. Genaro, tú no estás viviendo en México, ¿por qué estás en México? Estás desde ayer en la tarde. Justo, sí. ¿Qué haces? Justo, ya lo señalabas en el corte, es Thanksgiving en Estados Unidos y empieza hoy empieza el feriado. Y justamente estos días son feriados tengo la fortuna, gracias a Dios, de compartir con mis hijos y yo justamente viajé para poder ver a mi familia, ver a mis hijos coincidir, venía para coincidir. ¿Dónde te tocó la noticia? Yo vine a México estos días y esos días como son feriados hay oportunidades. Ya estabas en México. Sí, justamente yo vine un par de días antes para este tema y juntamos porque ellos también estaban estudiando, vamos estudiando en la universidad y Estados Unidos es un día muy importante, ese es el día que todo el mundo... Son de gracias, mañana. Y justamente me tomó en este proceso y por eso tengo la oportunidad de estar aquí y compartir espacio con ustedes y gracias por el espacio. No, al contrario, gracias.
gracias, Genaro. Gracias a todos. Suerte en lo que venga, a ver en qué para. No, porque el juicio de Joaquín Guzmán sigue. Pero yo creo que estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de la transparencia, justamente del esquema de escrutinio, ¿no? Para comenzar el tema. No, bien. Entonces yo quiero eso, y por eso creo que es valioso este esquema que está dando. Yo de veras me han preguntado, yo insisto, yo estoy a favor de la extradición, estoy a favor de que se profundice, estoy a favor de que haya escrutinio. Totalmente. Yo estoy en contra, estoy en contra de que se quede en vivo, de que no haya claridad. No, que si hay pruebas que se aporten. Y si hay algo que se investigue. Por eso la importancia, reitero, de tener esta esquema que tienen los americanos, donde él puede llevar y aportar sus pruebas si es que las tiene, o también, como lo hace el juez, si no tiene pruebas, pues está molestando, ¿no? Como ya fue el caso. Muchas gracias, Genaro. ¿Algo más, Humberto, Ricardo? Nada más. Muchas gracias a Genaro García Luna. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Genaro García Luna. En medio de tanto ruido pues lo que quedan son los hechos. La autoridad de Estados Unidos detuvo al ex jefe policíaco mexicano, Genaro García Luna, por narcotráfico, no por otra cosa. Y para detenerlo se basó en, 1, las declaraciones del rey Zambada en el juicio del Chapo. 2, declaraciones de testigos protegidos. 3, la supuesta fortuna de García Luna, de la cual no se informa el monto. El rey Zambada, testigos protegidos y una supuesta fortuna mal habida. Por eso está preso García Luna. Por eso lo detuvieron las autoridades de Estados Unidos. Esos son los hechos hasta esta noche. Lo demás es linchamiento de quienes no pierden la oportunidad. Linchamiento ese que ayer el presidente López Obrador pidió que no se le aplicara al embajador mexicano que se robaba libros en Argentina. Se dirá que una cosa es conspirar y estar en el narcotráfico con los grupos criminales y otro es robarse un libro en Argentina. Pero un linchamiento es un linchamiento. Se quedan con qué importa. Gracias. Informó hoy las pruebas contra García Luna se basan en las acusaciones que hizo en su contra durante el juicio al Chapo Guzmán, las declaraciones que hizo Jesús Reinaldo, a quien apodan el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, el otro legendario líder del cártel de Sinaloa. Según esto, el rey le habría entregado a García Luna en efectivo poco más de $6 millones. Se los habría entregado en un restaurante dentro de unas cajas. El rey Zambada quería hundir al Chapo Guzmán y disparaba a discreción. Disparó contra Felipe Calderón, contra Enrique Peña Nieto y contra Genaro García Luna, quien en aquella conversación con nosotros en la radio en noviembre pasado, inmediatamente después de los señalamientos del rey Zambada, negó los hechos y dijo que eran mentiras. Dijo incluso que eran parte de una estrategia común en ese tipo de juicios. Pues una argucia legal, pero en esta ocasión las autoridades de Estados Unidos hicieron caso a esas declaraciones. Genaro García Luna, hay que recordarlo, participó en los procesos de detención y de extradición a Estados Unidos del rey Zambada. Lo detuvieron en 2008 y lo extraditaron a Estados Unidos en 2012. Las otras dos pruebas contra García Luna serían las declaraciones de testigos colaboradores o testigos protegidos y registros financieros que indicarían una fortuna que no se corresponde con sus ingresos como servidor público. El fiscal federal, señor de nombre Richard Donoghue, afirmó que hasta la fecha se beneficia de ese dinero y sigue viviendo de eso, es decir, se beneficia de sus crímenes. Por eso el fiscal Donoghue pidió cárcel sin derecho de fianza. Las pruebas para ir sobre García Luna son entonces las declaraciones del rey Zambada, declaraciones de testigos protegidos y reportes financieros, aunque no se detalló el monto de cuánto dinero tiene el señor García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, porque fue un policía muy reconocido. Ahí está con Michelle Leonhardt, la exdirectora de la CIA, con Brett Heimbagger, el director de inteligencia del Comando Norte de Estados Unidos. En fin, aparece ahí con distintas personalidades. La veíamos ahí está con Hillary Clinton, con Janet Napolitano, la exsecretaria de departamento, y ahí está con otros personajes. Recibió muchas condecoraciones, muchas de ellas de gobiernos extranjeros. Ahí hay una condecoración del Homeland Security de Estados Unidos. En fin, buena relación con las autoridades de los Estados Unidos, con las policías de los Estados Unidos, con los políticos de Estados Unidos. Tuvo siempre Genaro García Luna, y hoy hubo, pues además, una gran actividad en las redes sociales, y desde luego las personas que fueron críticos todo el tiempo de Felipe Calderón están haciendo la ecuación simple. Después de Genaro García Luna viene Felipe Calderón. Vamos a regresar a ese tema. Acusa de eso y demás a Rubén Rocha y a otras de las personas señaladas desde hace muchos años de trabajar de la mano con el crimen. Vamos a tener esa entrevista, vamos a tener lo último de la información, vamos a estar en Nueva York con esta historia. Estados Unidos ha pedido la extradición de Rubén Rocha y de otros funcionarios y otras personas, de otros mexicanos. Rápidamente la Fiscalía General de la República salió aunque dice como siempre que va a investigar, salió a poner una coraza en torno de ellos. Dijo que las acusaciones no le parecían contundentes. Después acusó a
las autoridades de Estados Unidos de no haber preservado, de no haber cumplido con el criterio de secrecía y confidencialidad que debe seguirse en estos casos. Y recordó, por si hiciera falta, que el señor Rocha y el senador Insunza, también de Morena, también señalado, a quien también se quiere llevar a la cárcel en los estadounidenses, tienen fuero. Y que cualquier cosa, cualquier acción legal contra ellos tendría que pasar primero por el procedimiento para quitarles el fuero. En eso estamos. Vamos a hablar con Mario Zamora. Ayer ocurrió lo que pues parecía cantado que iba a ocurrir, ¿no? Un discurso persistente de la autoridad y de las autoridades de Estados Unidos, no solamente del gobierno de Donald Trump, de que los grupos criminales imbricados con los políticos tienen el control de este país. Después, el gobierno mexicano mandó rápidamente a Estados Unidos una gran cantidad de líderes de esos grupos criminales, cuyo único incentivo puede ser el hablar y hablar y hablar y contar lo que Estados Unidos necesitaba que contar. Y algo contaron sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios que un jurado de Nueva York consideró, y así se lo solicitó a la autoridad, que había elementos suficientes para iniciarles un proceso, y por lo mismo piden al gobierno mexicano, a las autoridades mexicanas, que le manden al gobernador Rocha y a estas personas, entre ellas un ex alcalde de Culiacán, un senador de Morena, se los manden a Estados Unidos. Es correcto, Ciro. Buen día para todos. Donald Trump simplemente lo que ha estado haciendo, Ciro, es ser muy consistente en sus ideas. El gobierno de México, la presidenta Sheinbaum es una mujer maravillosa, pero el gobierno de México está controlado por los cárteles de la droga. Y muchísimo se dijo desde Estados Unidos que de alguna manera pues había personas que en Estados Unidos les interesaba precisamente por su relación con los grupos del narcotráfico, y específicamente se refería a políticos. Y durante creo que muchas semanas, si no es que meses, Ciro, hemos estado leyendo esas versiones, y bueno, pues simple y sencillamente creo que en Palacio Nacional tampoco sorprendió, porque yo me imagino que si... No sé si tampoco sorprendió, vamos a verlo ahora, ¿no? Pero en los hechos lo que sí ocurrió es que supuestamente con pruebas sólidas, Manuel, la autoridad de Estados Unidos le está pidiendo al gobierno mexicano que le entregue a, ¿cuántos son? ¿9, 10? A 10, Ciro, son 10. Criminales. A 10 es el gobernador Rocha más 9 personas. Son 10. Bueno, vamos a ver el detalle de las acusaciones. Y el 15 de junio de 2021 estuvo en nuestro programa el hoy senador Mario Zamora. Hoy diputado, Ciro, hoy diputado. Hoy diputado. Fue senador el periodo de la legislatura anterior. Hoy diputado, Mario Zamora. Él enfrentó a Rubén Rocha en la elección, y él hizo la que al día de hoy sigue siendo la crónica más pormenorizada de cómo lo hizo aquí en este programa, 15 de junio de 2021, de cómo los grupos criminales habían operado, actuado, intimidado, secuestrado, no recuerdo si incluso matado, para llevar a Rubén Rocha a la gubernatura. Nadie le hizo caso. La 4T y los propagandistas de la 4T se burlaron de él. López Obrador se burló de él. Y aquí estamos, casi 5 años después, Mario Zamora, ex candidato al gobierno de Sinaloa, los opositores, y dos que lo dijeran en los medios, quedó ese registro, y hay alguna duda de que así operó Morena con los grupos criminales en la elección. No hay ninguna duda, están los testimonios 5 años después, ahí están, para llevar a Rubén Rocha a la gubernatura. Y después llevamos 5 años con el registro de la violencia, del ascenso de los grupos criminales y luego de la debacle de ese grupo criminal que trajo una especie de guerra, sobre todo en la zona de Culiacán. Y ahí estuvo siempre Rubén Rocha. De todo eso hay registro. Ahora, una autoridad de Estados Unidos, un jurado de Nueva York, con base en la información que tiene, considera que hay elementos, como se dice aquí en México, suficientes para llevar a juicio, a proceso, a Rubén Rocha y a otros mexicanos. Es el mismo criterio con el que detuvieron a Genaro García Luna en el 2019. La diferencia es que Genaro García Luna estaba en territorio de Estados Unidos. Rubén Rocha, pero ni loco, pondría un pie en Estados Unidos. El gobierno mexicano vivió o ha vivido 6 años, casi 7 años, con el cuento de que todos los males de este país se deben a Genaro García Luna, y la prueba es que lo sentenciaron a quién sabe cuántos años en Nueva York. Es el mismo principio de García Luna, el mismo, el que le están aplicando a Rubén Rocha, el mismo, Manuel, no hay diferencia de nada. Sí. La diferencia es que García Luna pensó que no lo iban a hacer con él, lo detuvieron, está en la cárcel. Si Rubén Rocha, por distraído, por soberbio, hubiera estado ayer en San Diego, estaría preso, y seguramente
le darían una pena equivalente o mayor, porque él era funcionario, él estaba en funciones, gobernador, que a García Luna. ¿Cuál es la diferencia procesal ahora que se envuelven en la bandera y sale el señor protector de prófugos, Ulises Lara, a decir que no hay pruebas contundentes? ¿Cuál es la diferencia procesal entre García Luna y Rubén Rocha? Que García Luna tenía sus pies en territorio de Estados Unidos y Rubén Rocha ni loco pondría un pie en Estados Unidos, punto. Procesalmente no hay otra diferencia. Una historia un poco contada y cantada, Manuel. A reserva 753, a reserva de revisar bien lo que acaba de decir la presidenta. La presidenta, creo, Manuel, acaba de tender un cerco de protección a Rubén Rocha, al gobernador Rubén Rocha y a los otros acusados. Está pidiendo datos contundentes cuando la autoridad de Estados Unidos le dice, yo lo que le estoy pidiendo es que se presenten, que se sometan a un juicio. La presidenta dice que ante falta de pruebas contundentes, esto sería una acción política. Esas pruebas contundentes no van a llegar. ¿Y qué hace la autoridad? La autoridad le encarga, la presidencia le encarga a la Fiscalía General de la República que investigue el caso. Ya sabemos que Ernestina Godoy nunca, en un caso determinante, irá en contra de las indicaciones de Claudia Sheinbaum. No lo hizo en la Ciudad de México, difícilmente lo hará en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no ha investigado a Rubén Rocha. Y esperar que de una investigación de esta Fiscalía General de la República surjan las pruebas contundentes para procesar a Rubén Rocha y otras personas es la nada. Creo que en los hechos, y repito, a reserva de revisar bien este tema, en los hechos, la presidencia de la República le está diciendo a la justicia de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos, quieren hacer política con un caso mexicano y no lo vamos a permitir. Quieren hacer política con quien hay evidencias, cuando menos periodísticas, empíricas, de sobra, de que ganó las elecciones con el apoyo de los grupos criminales, favoreció a los grupos criminales y gobernó con los grupos criminales. Primera interpretación. La presidencia de la República informa que protegerá a Rubén Rocha. Volvemos. Dicho en múltiples ocasiones que la 4T no se investiga a sí misma en temas sensibles. Y después de escuchar a la presidenta Sheinbaum, parece que el caso de Rubén Rocha y las otras personas acusadas ya por Estados Unidos, no señaladas, sino acusadas por Estados Unidos, no será la excepción. Dice la presidenta, cuando las pruebas no son claras y contundentes, entonces una acción política. Las pruebas ahí están, con todo respeto para la presidenta. Hubo pruebas de cómo se secuestró gente para que Rubén Rocha ganara la elección, cómo se intimidó gente para que Rubén Rocha ganara la elección. Hubo pruebas de sobra de la expansión de grupos criminales durante el gobierno de Rubén Rocha. Hubo elementos fundados, quizá muy difíciles de probar jurídicamente, de la conexión, de cómo se involucraron los grupos criminales con las acciones del gobierno. Hubo en el 2024, todavía en tiempos de López Obrador, una actuación de Rubén Rocha inexplicable y por la cual nadie le pidió cuentas. Primero, alguien vino y se llevó de México al hijo del Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, y el gobernador dijo que le habían prestado un avión y se había ido a Estados Unidos ese día. Que una autoridad de Estados Unidos dice, yo tengo, esa autoridad es Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, la representación del pueblo de Estados Unidos dice, yo tengo pruebas sólidas para pedirte que me mandes esas personas para que las enjuicie. El gobierno mexicano dice, con palabras más refinadas, porque indudablemente la presidenta Sheinbaum es infinitamente más sofisticada, refinada que López Obrador, pero lo que termina diciendo es que eso es política, politiquería. La 4T no se investiga a sí misma, Manuel, y parece que en el caso de Rubén, no parece, en el caso de Rubén Rocha no lo hará. Eso sí, le encarga la investigación a la Fiscalía de Ernestina Godoy y el señor Ulises Lara. Vamos a ver si ellos encuentran las pruebas evidentes de haber querido encontrarlas. Las hubieran encontrado desde la elección del 2021. Manuel, no se investigan a sí mismos. No se investigan a sí mismos, Ciro. Esto lo va a investigar la Fiscalía General de la República. Ernestina Godoy, el señor Ulises. Esto lo van a investigar. A ver qué joya la podemos volver a ver. ¿Sí? Primero, con todo respeto, siempre con todo respeto para los compañeros periodistas. Sí. Pero yo no recuerdo, Sofía, que iba a trabajar Sofía hoy. Día de trabajo. Aquí anda, Ciro. Va a llegar hasta las 8. Sí, nos está escuchando. Sí, yo no recuerdo que en ningún momento la presidenta haya dicho no hay nada que temer. Como le preguntó
y lo digo de nuevo con todo respeto, el compañero periodista, el gobernador Rocha. Tú recuerdas que la presidenta ya ha dicho no hay nada que temer. La presidenta dijo muchas cosas. Ahora vamos a ahorita revisamos pero que le haya dicho no hay nada que temer. No, ahorita revisamos la estenográfica, Ciro, buen día, pero yo no recuerdo que le haya dicho nada que temer, que le dijo que si no había, o sea, que tenían que ver si había pruebas, pero ahorita reviso exactamente si utilizó la palabra temer la presidenta ayer cuando habló sobre su punto número 1. Luego dice el gobernador Rocha, no adelantemos vísperas. ¿Te imaginas qué dirán en Estados Unidos ante ese comentario? Han de haber puesto cara de ¿what? Han de haber dicho ¿what the hell is that? No adelantemos vísperas. No adelantemos vísperas. ¿No adelantemos vísperas? ¿Quiénes? ¿Vísperas de qué? Luego le dicen, ¿va a dejar su cargo? No, ¿cómo? Si a mí me eligió el pueblo. No lo eligió el pueblo. No lo eligió el pueblo. Pues sí se lo dijo, Ciro. De Sinaloa. Y sí, vamos a apreciar, sí hubo muchas personas que votaron por él, pero muchas otras dejaron de hacerlo, intimidadas por el cártel de Sinaloa, y muchas otras fueron forzadas a hacerlo por el cártel de Sinaloa. Entonces él no lo puso el pueblo. A él, como se documentó en su momento, como lo documentó la prensa, como lo denunciaron algunos candidatos y como ahora lo están revelando, supongo, los propios hijos de Joaquín Guzmán y otros integrantes del cártel de Sinaloa, como ahora lo estarán revelando en Estados Unidos, ellos pusieron al gobernador Rocha. Lo sabe perfectamente bien el gobernador Rocha, quien ha administrado la violencia en Sinaloa por casi 5 años. Eso lo saben perfectamente el Palacio Nacional. Saben bien quién es el gobernador Rocha. Saben bien cómo ganó el gobernador Rocha y cómo gobierna Rubén Rocha. Omar García Harfuch y su equipo deben saber perfectamente bien cómo operaba, cómo toleraba el gobernador Rocha. Y sin embargo, Manuel, pues la presidenta ayer, no sé si por una estrategia con una muy baja probabilidad de éxito, optó por blindarlo y por tratar a la autoridad de Estados Unidos como a un agresor inconsiderado, no como a un aliado en la lucha contra la criminalidad. Manuel. De 39, vamos a dejar el tema del gobernador Rubén Rocha de Sinaloa hasta después de las 8, si es que la presidenta Sheinbaum decide retomarlo hoy en la conferencia mañanera, o simplemente le da la vuelta. Queda la pregunta de ¿por qué la defensa así de Rubén Rocha? El gobierno sabe quién es Rubén Rocha, lo que hizo y lo que no hizo Rubén Rocha, y lo sabe muy bien. Y no es que lo estén acusando de la nada, no es que Rubén Rocha fuera un personaje del que no hubiésemos hablado en años y de repente Estados Unidos le pone los reflectores y dice vamos por él. No, Rubén Rocha es un personaje en la controversia desde las campañas de hace 5 años, van a ser 5 años. Y ha sido prácticamente ininterrumpida su presencia, su aparición siempre en hechos relacionados con desgobierno, con violencia, con expansión de los grupos criminales, con acciones de grupos criminales, con una guerra desatada que evidentemente ante la cual no podía hacer nada. Rubén Rocha se mantiene en el poder por 2 razones. Uno, porque el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum le salvó la vida con los refuerzos enviados, con Omar García Harfuch, con la Secretaría de la Defensa, que más o menos, han dado estabilidad a buena parte de la región de Sinaloa. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que se mantiene vivo hoy es porque en las últimas horas el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha dicho, tranquilo, gobernador. Queda la pregunta ¿es una estrategia de corto plazo? ¿Es una decisión tomada? ¿Y qué gana la presidencia con esta defensa? Defender la soberanía del país, por favor. Por favor. Defender la soberanía del país es defender a un gobernante como Rubén Rocha, a un aliado de los grupos criminales como Rubén Rocha. Vamos a dejar ahí el tema, vamos a ver qué dice la presidenta Sheinbaum más adelante. Se ha seguido el tema del gobernador Rocha en la conferencia mañanera. Ya la presidenta explicó su interpretación sobre el proceso de extradición. Dice una oficina del sur de Nueva York es quien la pide. De estos mexicanos, así se refiere, del gobernador Rocha y otras 9 personas. Quien tiene que interpretar eso es la Fiscalía General de la República y después la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues según nos dijo el abogado hace unos momentos, nos explicó aquí el abogado Marco Antonio del Toro, no es exactamente así, pero bueno, en eso están. Y la presidenta dijo una frase, Sofía, hace unos momentos, muy en el discurso tradicional 4T, dice, los conservadores se cuelgan de un juzgado del sur de Nueva York para defender su posición. Entiendo, también he leído una serie de
cosas que se han dicho en estos días sobre el gobernador Rocha, realmente exageradas, destempladas, coincido en eso, en medios y en redes, pero no olvidar que los señalamientos se le están haciendo a alguien que llegó al gobierno con el apoyo, con la complicidad, con el terror de los grupos criminales. Cuando hablan de conservadores, ahí meten a quien necesiten meter ese día en el grupo. Pero sí recordar nada más, y ahí están nuestros programas que nosotros documentamos. Esos hechos hace 5 años. Hace 5 años. Y que hemos hecho la crónica prácticamente semana tras semana, Manuel, sí, de la situación en Sinaloa. Y lo que ha sido Sinaloa, y lo que ha sido el desgobierno, y lo que ha sido el abandono de responsabilidades por parte del gobernador Rocha. En Sinaloa se van a cumplir ahora creo que 7 meses. En Mazatlán, en el bar de quien era el secretario ¿de qué era secretario? Economía, Ciro. De Economía, de Desarrollo Económico. Del gobernador Rocha, se llevaron a un muchacho, desapareció, se lo llevaron del bar del secretario de Economía del gobernador Rocha y no ha aparecido. En Culiacán, la capital, la ciudad capital, le dispararon a 2 diputados de la oposición. Una de ellas, por cierto, la vemos, ya reapareció, perdió un ojo, pero ya vimos que reapareció, ya está en funciones, y el otro, pues, sigue muy mal de salud. En Culiacán anoche mataron a un líder sindical. Eso es lo que cuestionamos, no si Estados Unidos, no la soberanía. Y entendemos a la presidenta, tendrá su estrategia, tiene que enfrentar al gobierno de Donald Trump y al mismo tiempo tiene que negociar con el gobierno de Donald Trump, pero que no se olvide lo esencial. Los grupos criminales apoyaron a Rubén Rocha para que fuera gobernador. Y por lo visto los grupos criminales se movieron cuando menos la mitad. La primera mitad del gobierno de Rubén Rocha sin ningún problema. Tuvo que llegar precisamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum para meter un poco de control lo que ha podido y para evitar que se desplomara, que colapsara el gobierno de Rubén Rocha. Eso es lo que cuestionamos. O sea, y conservadores, derechas, medios internacionales, eso es lo que cuestionamos y por eso la pregunta. La estrategia de defender así a Rubén Rocha parece una estrategia con una bajísima probabilidad de éxito. Pero la presidenta sabrá, Manuel. Ahí están las maromas olímpicas, medalla de oro, la hipocresía, la farsa de este personaje que todavía está en los medios allá autoexiliado en España. Ese sí está en un escondite en España, porque nadie sabe, más que sus más cercanos saben dónde está en España. La 99.99% de su audiencia no sabe dónde está el escondite de Ciro Gómez Leiva. Solamente sus compinches y sus cómplices y sus cercanos. Y ahora sí, pruebas sólidas. No van a acusar si no tienen las pruebas. Lo avisé, se los dije. Aquí yo les presenté el testimonio de un priista que perdió. Lo único que no ha dicho, y obviamente no dirá, porque Ciro, además de ser farsante cínico, es un estafador, porque ha estafado por muchos años, al menos desde el 2012, con sus encuestas. Si tuviera honestidad, este señor diría, no, pero si había encuestas y yo se las presenté, por ejemplo, la de Encol, que prácticamente acertó en los números de la elección. Y ya lo presenté en el video anterior, lo que muestra que no había necesidad de ayuda de nadie porque iba a ganar. Y esa encuesta lo prueba. Prácticamente lo que decía Encol en su encuesta a unos días de la elección se volvió realidad en las urnas. Pero ustedes fórmense su propio criterio. Lo importante es desenmascarar a estos personajes que ahora sí ya, ahora sí resulta que sí, no, sí, las autoridades gringas no pueden acusar sin pruebas. Gracias por tu preferencia para que este video que te confirmo, sí le gustaría quemarlo. ¿Por qué digo que sí le gustaría quemarlo? Porque pues la evidencia es la evidencia, ayer y hoy, qué contraste, día y noche, el maromero Ciro Gómez Leiva. Hasta la próxima, manitas de arriba, nos vemos en el próximo video.